Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Estamos aquí de vuelta en este devocional y hoy queremos meditar sobre la vida y el llamado que Dios nos hace a la vida en, en esta fecha especial para el mundo. Ojo bien, para el mundo, 31 de octubre, celebrándose hoy la muerte y banalizándose la muerte y banalizándose el espíritu de muerte y la muerte misma. Quiero decirles que tres datos que leí este fin de semana. El primer dato que leí este fin de semana corresponde a lo sucedido en Seúl, en Corea, donde más de 150 personas hallaron la muerte. Salieron el sábado a caminar, eh, a recordar la fiesta de los disfraces que honra la muerte y el diablo, seguramente. Y salieron a tomar algo, a caminar en la ciudad y se empezó a amontonar la gente, de modo que hubo como una avalancha, desafortunadamente, de gente. Más de 150 muertos hasta la hora, ¿no? Hubo también un doble atentado en un país africano, más de 100 muertos. Y en una región de la India, de Sri Lanka, un puente se cae y también más de 100 muertos. O sea, con el tema de la mundialización de la información y de las redes sociales, usted se entera de lo que pasa en tiempo real en todo el mundo, ¿no? Ya no somos un planeta, sino como un pueblito planeta, ¿ya? Una ciudad planeta, nos enteramos de todo. Y a la gente le parece muy normal, ya que se hable por centenas y centenares de muertos, cantidades tremendas. Porque uno de los objetivos del diablo en este tiempo es banalizar, generalizar, normalizar. Normalicemos toda la inmoralidad y todo lo que es pecado y que conduce a la muerte. Nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar que Dios mismo en su palabra siempre nos llama a vida. Y hoy quiero recordar con ustedes esto. Perdónenme que haga esta introducción un poco que triste, pero es una realidad. Oramos por esas familias que se duelen con la pérdida de sus familiares, amigos o allegados. Hay personas que no saben dónde están sus hijos de este fin de semana en Seúl y seguramente en esa montonera pueden haber estado, ¿no? Madres, padres, hermanos, en fin, familiares. Y la iglesia de Cristo, ¿a qué está llamada? La iglesia de Cristo no está llamada a, a combatir entre ella, a dividirse. La iglesia de Cristo está llamada a transmitir vida, vida, la vida de Cristo, la vida de Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento hay un pasaje que quiero que leamos. Lo encontramos acá en Ezequiel capítulo 16, verso 6 y sí, verso 6 lo tengo acá. Están hablando acerca de Jerusalén. Está el profeta hablando acerca del amor que Dios mismo le tiene a Jerusalén. Y no nos olvidemos que tenemos que tener muy clara la visión de Israel para estos últimos tiempos. No hay, Dios no ha anulado los planes y proyectos y propósitos con Israel. Y aquí nos recuerda algo del inicio, y todo el capítulo habla de esa misericordia, de ese amor que Dios le tiene a Jerusalén y la forma como Jerusalén le pagó, le pagó el Señor, con deshonra, con desobediencia. Pero mire cuál es el primer llamado que Dios mismo le hace a Jerusalén aquí. Aquí lo encontramos, ese primer llamado que Dios, Jehová Dios, le hace a Jerusalén. Está aquí y lo leemos así. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y lo pone entre signos de admiración. Dios encuentra esta ciudad que representa su amor por su pueblo y la invitación no es a la muerte, no es a que trabaje, no es a que se esfuerce, no es a que pida, vive. Toma este versículo, si tiene tiempo en la jornada, léase Ezequiel 16 completamente, todo lo que Dios le da a Jerusalén, la viste, la adorna, la embellece, tantas cosas,
y el pago que Jerusalén le da más adelante a Dios es tener, ¿no?, tanta deshonra, en fin, y muestra esa misericordia, ese amor, pero también ese plan y ese propósito de Dios. Dios dice, vive. Dios arranca allí. Estoy resumiendo mucho, pero en el Nuevo Testamento, gracias a la obra de Cristo Jesús, gracias a la obra de Cristo Jesús, encontramos entonces también, aquí tengo otros pasajes, y vamos a arrancar con Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 pues lo tengo más fresco porque lo he estado estudiando. Y dentro del lenguaje de Dios hay dos tipos de muertes. Dentro del lenguaje de Dios hay dos tipos de muertes. Están los muertos que no tienen a Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo es una persona muerta espiritualmente. Ese es el primer tipo de muerto. Un muerto espiritualmente, ¿ya? Un natural, podríamos decirlo. Y después está el que ya murió físicamente y nunca quiso saber nada de Cristo. Y aquí en Juan capítulo 5, en el verso 24 y en el verso 25 nos dice el plan de Jesús, porque Él es el Señor de todo, con estas personas que escuchan su voz, que atienden su llamado. Y vamos a ir entendiendo todo ese ambiente espiritual y ese llamado a vivir, ese llamado a la vida, para que honremos la vida. Y dice Juan 5, 24 y 25, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra, el que cree en el que le envió. O sea que estaba muerto espiritualmente, ahorita ya pasa de muerte a vida. Y el verso 25 dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mire que es Jesús el que dice en el verso 25 que la hora va a llegar la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Un muerto que oye, eso suena raro. Sí, pues son esos muertos espirituales, personas naturales que no tienen a Cristo, pero van a oír, porque acuérdese lo que dice Romanos: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos también dice: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? Entonces la iglesia, cuando vive, si la iglesia vive, la iglesia habla de la vida, habla de Cristo, evangeliza, en resumidas cuentas. Primer tipo de muertos que encontramos aquí: los naturales, los que están vivos físicamente, pero que espiritualmente están muertos. Muertos que oyen, muertos que creen en ese mensaje y pasan, como dice el verso 24, de muerte a vida. Y a ti y a mí nos conviene, y lo digo en esa forma, que dar a conocer el mensaje de Cristo para que todos los que nos rodeen, por muy bien que se les vea en su vida, pasen de muerte a vida. Porque aquí viene la segunda parte, verso 28 y verso 29 de Juan capítulo 5. Mire qué bonito. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No se maravillen. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí ya estamos hablando de una muerte física, de gente que está en los sepulcros. Pero mismo en esos sepulcros, Dios hace la diferencia. Hubo gente que en vida hizo lo bueno, y lo bueno es hacia Cristo. Y hubo gente que en vida no hizo lo bueno. Entonces la gente sigue creyendo que porque no cree en Dios, pero tiene una vida moralmente buena, no le va a pasar nada. Y estoy bien, y no le hago mal a nadie, y le ayudo a la Cruz Roja y a las monjitas del barrio, y a los pobres de mi ciudad.
porque no le estoy haciendo nada mal a nadie. Pero ¿qué dice el Señor? No se preocupe, que cuando esté en los sepulcros yo lo voy a llamar. Y si hizo lo bueno en vida, vida física, esa muerte no lo va a condenar, va a resurrección de vida. Y otros van, dice aquí, a resurrección de condenación. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 hace la diferencia. Los muertos espirituales, muertos que oyen, dice el verso 24 y 25, muertos que oyen la voz del Señor y pasan de muerte a vida. Pero luego nos hace la referencia de los muertos físicos, los que ya están en los sepulcros. También ellos van a ser llamados a resurrección. ¿Pero a qué tipo de resurrección? Resurrección entonces, ¿de qué? Resurrección a condenación o resurrección para salvación, para vida. Qué fuerte. Qué fuerte porque la gente sigue creyendo. Y mire otro pasaje que quiero que leamos. Lo encontramos en Efesios, en el capítulo 2. Dios siempre habla, siempre en la predicación está llevando este mensaje de muerte a vida, de muerte a vida. Nosotros no podemos solamente tener la noción de que mis finanzas resucitan, mis salario resucita. No, nosotros no podemos limitar tanto a Dios y el plan de Dios a lo que nos conviene, a lo que nos gusta o a lo que queremos. Es un todo, es un complejo, es un todo. Y Dios quiere que en todo haya vida y paz. A propósito. Entonces, mire cómo en Efesios, uno de los capítulos más importantes acerca de la salvación es Efesios capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. Efesios capítulo 2, versos 1 hasta el 6. Vamos a ir leyendo paso a paso porque hay un momento clave. Aquí en Efesios 2 hay un pasaje clave, hay un versículo clave, hay un cambio. Ese cambio es un pero. Vamos a encontrar. Dice verso 1. Mire cómo arranca. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué fue lo primero que Dios nos dio? Vida. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Porque Juan capítulo 10 dice, yo he venido para darles vida. Yo he venido para darles vida. Y agrega, y vida en abundancia. Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme, dice acá, ¿cómo se me perdió? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire. ¿Quién es ese príncipe? El diablo. Ese diablo es real. Y nosotros actuábamos conforme al poder de ese príncipe, conforme a la potestad, conforme a la autoridad que tiene ese príncipe. Por eso estábamos siguiendo las corrientes de este mundo. Honra la muerte, dice el mundo. Honra la muerte, dice el mundo. Celebra la muerte. Y qué curioso que los cristianos se meten en este plan. Esta mañanita, esta madrugada veía un artículo sobre una iglesia muy linda, muy grande. ¿Y sabe qué hicieron? Le organizaron una fiesta de muertos a los jóvenes en la iglesia. Pues para que los jóvenes no se fueran para el mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Le trajeron el mundo a la iglesia. Con disfraces de muerte, de cosas horribles, en la iglesia. Si la iglesia no marca la diferencia, entonces ¿quién? Dios quiere que honremos la vida. Entonces eso es por congraciarnos, por decir que estamos actualizados, que somos una iglesia juvenil, jovial. Vamos a caer entonces en tremenda desorden.
Eso quiere el enemigo, eso quiere este príncipe. Eso quiere este príncipe, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 de Efesios capítulo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y viene este pasaje tan importante, el verso 24, el verso 4. Pero Dios, es el pero más importante de la historia de la humanidad. Pero Dios, o sea, tenemos todo en contra, a muerte. Tenemos todo, pecado, tenemos todo, desobediencia, tenemos todo, todo en contra. Y llega Dios y dice, pero yo no he dicho mi última palabra. Y mira lo que anuncia acá. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Salvación. Y a veces somos tan desagradecidos que mantenemos enojados, que mantenemos amargados, porque el diablo quiere tenerte así y tú eres feliz, siendo un títere, un bufón del diablo. Perdona que lo diga, pero a veces somos los hazme reír, como cuando Sansón se convirtió en el hazme reír y fue catalogado como un burrito y se burlaban de él, aunque tenía toda su fuerza, pero quiso dejarse seducir por las lisonjas y los besitos de Dalila para revelar el secreto de su fuerza, su cabello largo, sus guedejas, y deshonrar a Dios. Y a veces caemos en eso. Y Dios dice, no, papá, yo te doy vida. Yo quiero que vivas, pero te doy vida con Cristo. Entonces aquí viene la confrontación. Tú no puedes tener los beneficios de Cristo y aplaudir al mundo. Tú no puedes tener la unción, la bendición, la multiplicación, lo sobrenatural y estarte congraciando con el mundo o tenerle miedo al mundo. Cuando Dios dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Y puedes seguir leyendo. Yo estaba muerto, ahora estoy vivo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia que te conectes a un devocional muy temprano? ¿Qué verdaderamente hace la diferencia? Tu estilo de vida. El ambiente de tu estilo de vida. ¿Huele a vida o huele a muerte? ¿Usted sabe lo que es el olor a muerte? Es horrible. Es súper feo. ¿Qué hace la diferencia? Tu estilo de vida. Entonces, para esto, podemos terminar leyendo Romanos capítulo 2, ahí al lado de Efesios. Ahora nos habla no solamente de que fuimos resucitados, sino que hay un espíritu de vida. Hay un espíritu de vida. Ya no hay ley. Ahora hay un espíritu de vida, y dice Romanos en el capítulo 2. Capítulo 8. Me equivoqué. Lo confundí con Efesios. Es Romanos en el capítulo 8, versos 2. Dice así el verso 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Antes estaba, según Efesios, comportándome según las corrientes de este mundo, por mis pecados, mis deseos. ¿Ok? Pero dice, ahora en Romanos capítulo 8, verso 2, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró del pecado y de la muerte. Usted es libre del pecado que le gusta cometer. Tienes que sacarlo de tu casa, de tu corazón, de tu vida, de tu mente.
Ya eres libre. No estás atado a Él. Dios rompió esas cadenas en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida te ha hecho libre de ese pecado. Y mira lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero no tengo ganas, tengo pereza. Te estás ocupando de la carne. Tienes derecho a estar cansado, sí, como todos, pero que tu cansancio no se convierta en un altar a la pereza. Oiga bien, que tu cansancio no se convierta en un altar a la pereza, porque Dios no bendice a los perezosos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él no dice, Él bendice al perezoso. Todos tenemos derecho a estar cansados. Yo ya no me ocupo de la carne. Está cansado, descanse. Apague el teléfono, tómese un tecito, recuéstese, tómese una pausa, coma una fruta, tome agua, camine, cambie de actividad, cambie de conversación, salga a dar un paseo, viva, viva. Lo que se va a comer en la casa, se lo empaca en un tupper y se lo come en un parque sentado, se come una fruta, se compra un helado, se toma un café, lee el periódico, lee una buena revista, lee un buen pasaje bíblico. Tenga vida, socialice, porque nosotros no somos un ejército de muertos vivientes. No, eso es lo que el mundo tiene y lo que el diablo tiene. Usted y yo en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. Y Cristo quiere que esa vida la reflejemos, la llevemos y la disfrutemos. Pero es que me siento triste. Tú tienes derecho a sentirte triste como tienes derecho a estar cansado. Pero que tu tristeza no sea un altar para la angustia, porque pasas de tristeza a estar angustiado. Y el espíritu angustiado no ora, el espíritu angustiado no cree, el espíritu angustiado se hunde en las tinieblas. Mucho cuidado con eso. Todos tenemos derecho, no tengo ganas de alabar. Y es verdad, a veces estás muy apagado, pero precisamente entre más te ocupes de la muerte, más te va a gustar las cosas del mundo y de la muerte y de la carne. Pero entre más te ocupes de la vida, del espíritu de vida, más vas a tener paz. La invitación es a que nosotros vivamos su plan. La invitación es a que nosotros hagamos las cosas como Dios manda, como Él le gusta. Que nuestro entorno, que nuestra iglesia respire vida, vida todo el tiempo. Tenemos una lucha muy tremenda. A veces los discípulos llegan a la iglesia y parece, perdón con todo el respeto de los católicos, parece una misa, la gente callada, seria, así. Vamos a alabar a Dios, nadie levanta una mano. Vamos a honrar al Señor y todo el mundo, oremos, nadie ora. Un silencio mortuorio. La iglesia no es un tanatorio. El tanatorio es donde velan a los muertos. La iglesia no es un tanatorio. La iglesia es el lugar de vida. Por eso la lucha tan fuerte espiritualmente. Yo quiero que lo entiendas. Que muchas veces por tu enojo, molestia, malestar, tú has venido a ser el títere del diablo en la iglesia. Tú has venido a ser el bufón del diablo en la iglesia, el hazme reír del diablo dentro de la iglesia. ¿Ya? Porque es que yo no quiero y estás enojado. Pues eso es lo que el enemigo quiere. ¿Acaso la manifestación del fruto del Espíritu de Dios no trae gozo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que aprender a vivir. No somos un tanatorio. No somos la iglesia muerta. Creo que es la iglesia de Pérgamo, si no estoy mal en el Apocalipsis, la iglesia, el mensaje de las 7 iglesias, hay una de las iglesias que dice que estás muerta, ¿ya? Es una iglesia llena de muertos vivientes. Creo que es la segunda iglesia, ¿ya? O la tercera, algo así. En fin, pidámosle al Señor que podamos disfrutar, vivir la vida. Él nos dio vida, nos pasó de muerte a vida. Pero ¿con qué y en qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? En cosas de la carne, mucho cuidado. En cosas del mundo, en tus gustos únicamente, en tus necesidades. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Que el Espíritu Santo nos recuerde eso hoy y que hoy hagamos oración, intercesión y cubramos nuestra vida con la sangre de Cristo, porque ya no estamos muertos, ahora estamos en vida. Vamos a orar.
Amado Rey, Padre Celestial, honramos y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nosotros podamos vivir y disfrutar siempre, siempre podamos vivir y disfrutar esta vida, esta nueva vida. Estaba muerto y ahora vivo. Cuando estaba reventado en el mundo, como dice Ezequiel 16, con la imagen de Jerusalén, cuando me viste tan mal, cuando me viste en mis sangres, como dice allí, me dijiste, vive. Sí, te dije, vive. Y esa es la obra de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento, Señor, tú nos hablas, nos recuerdas que estábamos muertos en nuestros delitos, pecados y pasiones, y tú nos diste vida. Y sobre esta vida que tú nos has dado, nos vas a juzgar, nos vas a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? Padre, hoy te quiero pedir en el nombre de Jesús que me convenza tu espíritu, el espíritu de vida, el espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia. A Él quiero conocer, disfrutar, a ti, hermoso Espíritu Santo, caminar a tu lado, caminar de tu mano, leer tu palabra, dejarme enseñar por ti, dejarme ministrar. Tengo derecho a estar cansado, sí, pero no convierto mi cansancio en un altar a la pereza. Tengo derecho a sentirme triste, sí, pero no convierto mi tristeza en un altar de angustia. Y así sucesivamente, Señor. No convierto mi escasez financiera en un altar a al amor al dinero. No convierto, Señor Dios, todos mis problemas en altares al diablo. Todo lo contrario, porque estoy en vida en Cristo Jesús. Conviertes tú, no yo, conviertes tú mis problemas, mis dificultades, mis necesidades en un altar de vida que honra y glorifica a Cristo, que honra y exalta a Cristo, que honra y bendice a Cristo. Señor Jesús, toma esta jornada, toma este día entero, lo consagramos, nos consagramos. Y hoy tomamos fuerzas, unción, visión y dirección de tu palabra. Y te doy las gracias, amado Rey, amado Señor, porque nos has pasado de muerte a vida, me has pasado de muerte a vida. Tengo salvación, me voy a levantar en la resurrección de condenación. Dele gracias a Dios por eso. Y ahora viva como Él quiere que usted viva. No como usted le gustaría, sino como Él quiere.